¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, José Gregorio, ¿cómo se implementa, cómo se ejecuta una cátedra de la paz? Chico, muy fácil, derribando las barreras del odio y la desconfianza. Mientras tú tengas desconfianza y tengas odio, no vas a poder construir paz. Por eso es que el niño desde el primer momento en el colegio y ciertos adultos que tú los puedas enseñar a que no se odia por razones naturales. Te insisto, te lo decía en el segmento anterior, hay que construir para la paz, para la reconciliación. Y la paz y la reconciliación pasa por el perdón, porque es muy fácil hablar de perdón y de reconciliación cuando no lo sientes tú y cuando no lo llevas tú en tu alma. Mandela lo señala muy bien. Y por cierto, te digo una cosa, Oscar, yo insisto mucho en Mandela, porque Mandela estuvo 27 años preso por el color de su piel. Y al salir de la cárcel, lo que hizo fue tenderle la mano a sus captores, a quienes lo tuvieron preso por su piel. Mira, a mí me regaló Alberto Galíndez de Cogede, que es un dirigente de Cogede. Alberto Galíndez me regala este libro y me ha servido para que todos los días pueda hojear algo al respecto, que es reconciliación, que es entendimiento. Y eso es lo que los venezolanos nos ha hecho falta. ¿Cómo yo le puedo decir a mis bisnietos, y ojalá se lo pudiera decir, que es que nosotros nos enfrentamos porque tenías ideas distintas, porque si pensamos en derecha e izquierda? Este no es un pueblo de derechas o de izquierda. Este es un pueblo que se puede entender quien piense de una manera o quien piense de otra. ¿Por qué tenemos que enfrentarnos Pero hay una por eso? contradicción fundamental, más allá de la derecha e izquierda, que es la contradicción entre ricos y pobres. Pero esa es una confrontación de clases, como bien lo hemos conversado, que es histórica. Viene desde la edad de piedra, si tú quieres, viene influido. Quien tenía el cincel para manejar la piedra y el que no lo tenía, desde ese día comenzó la confrontación. Pero esa confrontación, ¿por qué nos tiene que llevar a una guerra? Lo que le pasa en Venezuela no es lo peor que le pasa. Chicos, los sirios y los palestinos se conversan y sin embargo se matan la familia. Lo que está pasando en Alepo, lo que pasa en Alepo, no me vayas a decir que lo que pasa en Venezuela es peor, no. Y sin embargo hay diálogo donde hay eso. Nosotros lo que tenemos que tener es entendimiento para contar historia y no para contar muertos. ¿Es posible llegar a una mesa de paz, Totalmente. reconciliación, sin antes pasar por la guerra, por la confrontación No violenta? deberíamos, es que no debemos llegar a la guerra. Yo no estoy llamado a eso. En la oposición tú no ves discursos violentos, Y en el gobierno también, confrontacionales, porque es que en ambos bandos, sí. en ambos bandos, porque es que en ambos bandos, Oscar, porque somos venezolanos, que además desde un tiempo para acá nos han enseñado no ni siquiera a odiar, nos han enseñado a no entendernos. Y a veces el gobierno piensa que cree que quien piensa distinto es su enemigo. Y muchas veces, Oscar, quien piensa distinto a veces te está alertando. Cuando alguien te aplaude, a rabiar, desconfía y duda porque algo seguro no estás haciendo bien. La adulancia que siente a veces el círculo y el poder del gobierno que gobierna y del gobierno de la oposición. Esos aplausos y esa adulancia a veces no son buenos. Quien te confronta, quien te advierte y quien piensa distinto a ti, probablemente te dando una señal de alerta o una alarma para que te puedas entender. En este momento, que hay una polarización extrema, muy acentuada, casi violenta, así sea en términos discursivos, ¿cuáles son las bases para sentarse a buscar la paz? ¿Cuáles serían los valores, los criterios, las aptitudes? De poner una actitud, de poner la actitud que traes. Yo creo que el ejemplo del vehículo, ¿qué es un vehículo? Un vehículo tiene un parabrisas que es muy grande. ¿Para qué es el parabrisas tan grande? Para ver hacia adelante. ¿Y qué es el retrovisor? Una cosa pequeña para que tú puedas ver de dónde vienes y para que tengas referencias. ¿Para qué? Referencias para seguir avanzando. Pero el parabrisas es lo que nos tiene que hacer. Cada vez que comenzamos una conversación, empezamos recordando el pasado. Es lo que tú me hiciste, lo que ocurrió la otra vez, lo que nos pasó la otra vez. Y mientras tú sigas manejando el país y sigas manejando las relaciones por los retrovisores, vas a tener un accidente, porque la vista no se la puedes quitar al futuro, no se la puedes quitar al frente, y para eso son los parabrisas. Pero hay un factor que son más que grandes. quiere desplazar al otro, sobre la base de que está disminuido, débil. Nosotros hemos hablado en varias ocasiones que más allá de la fuerza electoral del chavismo,
hay una fuerza simbólica y social que es mucho Y que más va a permanecer poderosa. aunque nosotros lleguemos al gobierno, porque el chavismo es ¿Por una qué realidad. pretender aniquilar al otro, Es que- desplazar al otro, sepultar al otro? Es que a lo mejor confundimos sustituir con desplazar. Alternancia. Es que eso debe ser. Aquí no ha habido más cosa más dañina que durar 18 años ya para 19 con un mismo sistema. Cuando amenazas con la cárcel, con la persecución, que a veces uno lo escucha. Pero por supuesto, pero escuchas con cárcel, a unos amenazas con cárcel y otros cumplen con cárcel. O sea, es que, Oscar, es probable que quienes aspiren a llegar al gobierno amenazan con cárcel y quienes están la usan. Y ambas no deben ser, porque esto no puede ser, si tú quieres hacer un país de paz, no puede ser un país de retaliación, de cobro de facturas. Ojo, diálogo no es impunidad, eso es otra cosa. Quien tenga un delito tendrá que pagarlo. Aunque en todos los procesos de transición que ha habido en el mundo, siempre hay cuotas de impunidad. Claro, y ha logrado construirse mundos de paz basados muchas veces en eso. Puedes estar o no estar de acuerdo, pero En ¿cuánto algunos nos casos, cuesta una paz? claro. ¿Cuánto nos cuesta una paz? Es que la paz no va a costar, no va a ser gratis. No, la paz requiere de sacrificios, de poner actitudes. Ojo, no arrodillarte, porque este diálogo no puede ser, los diálogos no son ni rodilla en tierra ni de pie. Los diálogos son sentados. Cuando son de pie, son de órdenes, y cuando son rodilla en tierra, son de sumisión. Cuando son sentados, son de iguales. El liderazgo de la oposición, que ahora se sienta a la mesa de diálogo, de la mesa de paz, está consciente de lo que hay que ceder, de lo que hay que lograr, de lo que hay que mantener. Es que tenemos que estarlo, no puedo opinar por cada uno de ellos. Pero yo creo Pero que lo que tú observas, son observo amigos que sí, tuyos, observo son que sí, compañeros tuyos. sí, que son amigos míos, en la totalidad, con los que piensan como yo y los que no piensan como yo. Porque, como te insisto, quien piense distinto a mí no es mi enemigo. Yo creo que sí, hay esa disposición y creo que hay esa voluntad. Y nos hace falta a los venezolanos. Y si no la tienen, van a tener que tenerla, porque la fuerza de sus circunstancias los va a llevar a eso. ¿Qué hacer con los radicales que insisten Excluirlos. en el camino violento? Excluirlos ¿De qué para manera los incluirlos. excluyes? Pero perdón, ¿O los neutralizas? no, pero fíjate, no es excluirlos para dejarlos excluidos. Tú tienes que excluirlos para incluirlos. Quien hoy no está, tiene que entender que tiene que estar. Y tiene que estar para construir. Pero si no va a construir, aléjese. Porque no puede ser que la confrontación y la agresión sea la bandera diaria que tengamos los venezolanos. Chicos, la violencia comienza desde la mañana en que tú sales a la calle, desde el momento en que regresas en la noche a tu casa. Esa cultura del odio que nos enseñaron de un tiempo para acá. Siempre habíamos sido combativos, pero ahora nos enseñaron y nos hicieron más dura la lucha de clases. Esa lucha de clases de derecha a izquierda, nosotros teníamos años que no la conocía. Yo no la conocía antes, que era la derecha y que era la izquierda, y que gobernaba la derecha y que gobernaba la izquierda. Porque es que resulta ser que ser de izquierda es una maravilla y ser de derecha es un pecado. Pues ninguna de las dos cosas es cierta. Ni ser de izquierda es bueno, ni ser de derecha es mala per se. Porque las ideologías le hacen daño a las sociedades muchas veces, como lo dice el Papa Francisco. La oposición durante estos 17 años siempre ha insistido en el desplazamiento, en el derrocamiento. O en la sustitución de un régimen que se ha dado... Pocas veces ha transitado el camino Cheme, de nosotros vivíamos con una constitución el camino electoral. Cheme, nosotros teníamos una constitución que 5 años tú alternabas el poder y tú cambiabas de presidente a los 5 años. Y a esos 5 años, pasado 10, y el pueblo así lo quería, tú regresabas al gobierno, como ocurrió con Pérez la primera vez y con Caldera la segunda. Y tú verás, y decían que esa era mala esa reelección, pero es que resulta ser que el presidente de la República lo primero que hizo al llegar antes del año fue buscar una reforma que le permitió reelegirse y reelegirse. Y razón tenía para los que son bolivarianos o los que somos seguidores de Bolívar, porque además es el único padre de la patria, no hay otro padre de la patria por... Esto te lo digo porque algunos creen que los padres de la patria fueron ir creciendo después. No, no, es uno solo, que es Simón Bolívar. Un pueblo que se acostumbra a que lo gobiernen de esa manera, se acostumbra a gobernar y el otro se acostumbra a ser gobernado. O sea, tantos años en el poder daña, tantos años en el poder contamina, tantos años en el poder
que genera vicios, porque además se acostumbran a gobernar y creen que gobernar es para toda la vida. Pero ¿cómo evitas tú que el que llegue al poder, sea de un signo o del otro, que el que llegue siempre al poder intenta cambiarlo todo y desplazar al otro, impidiendo los mecanismos, los procesos de alternancia que son tan importantes en una el caso democracia? venezolano, en otros sitios tú ves que no es así. En el caso venezolano, porque es que resulta ser que quien cree que tiene el poder lo tiene para toda la vida y los poderes son temporales. Y esto que nos está ocurriendo en Venezuela, gobierno y oposición, es temporal. Aquí lo único que va a durar es el país. Aquí no ha habido... Esto no ha sido lo peor que le ha ocurrido a Venezuela. No es verdad. No es verdad que lo ocurrido a Venezuela es lo peor. Es lo peor que nos ha pasado a nosotros en la actualidad. Pero no es lo peor que le ha ocurrido a la historia de Venezuela. Nosotros hemos tenido guerras horrorosas, cosas que nos costaron muchas vidas, que ojalá nosotros podamos llegar a un acuerdo pronto y que estas mesas de negociaciones y esta reconciliación nos pueda llevar por lo menos a un mínimo de entendimiento. Quiero que me responda cuando regresemos a los comerciales, ¿qué posibilidades reales hay de que la oposición y el chavismo se encuentren y acuerden un modelo, una visión compartida de país y de sociedad? Por lo menos una visión básica de lo que debe ser el país y nuestra sociedad. Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.